Yo coincido con la doctora Angélica en que con Angélica en que lo primero que tenemos que tener es una transformación cultural, ¿no? Aquí en México hace no mucho aprobamos la reforma a la violencia vicaria o como también lo correcto es interpósita persona. Cuando hicimos esta propuesta de iniciativa, muchos hombres a través sobre todo de las redes sociales nos hacían mucho hincapié en que ellos también sufren este tipo de violencia. Solo que estadísticamente, y digo, y sin dejar de visibilizar también este tipo de violencia que sufren también algunos hombres, estadísticamente casi el 80% se da en mujeres. Entonces, sí le dimos mucho enfoque también en esta parte, sin dejar a un lado que también pueden sufrir este tipo de violencia, que es cuando a través de tus hijos o algún ser querido, pueden ser hasta los padres, los abuelos, ejercen violencia hacia la mujer para que esté sometida. En México hay algunas organizaciones de la sociedad civil que enfocan en que casi el 95% de las mujeres sufren este tipo de violencia, según datos del INEGI son casi el 80%. También hay algunos aciertos en todos los gobiernos de diferentes países, a veces vemos mucho avance y a veces vemos retroceso. Por ejemplo, en México, por aquí hacían la pregunta sobre si existen algunos programas para la reinserción. Aquí en el gobierno federal hay un programa de reeducación de víctimas de agresores de violencia doméstica. Este tipo depende de la Secretaría de Salud y este tipo de programas hay que incentivarlos y alentarlos. Sin embargo, hay otros programas que se han dejado a un lado en violencia de la mujer. En otras administraciones habíamos tenido grandes avances en refugios para víctimas, mujeres víctimas de violencia y sus hijos. En esta administración se ha recortado el presupuesto para este tipo de refugios, se han dejado a un lado las estancias infantiles, que era un espacio que tenían los niños para que cuando la madre estaba trabajando ellos pudieran tener una educación más completa, se les daba de comer, se les atendía, hacían deporte. También hubo una eliminación de estos programas por parte de esta administración. Lamentablemente, pero así como congresistas, nosotras como legisladores tenemos que seguir incentivando este tipo de programas. También por ahí había una pregunta sobre cuestiones de violencia en mujeres indígenas. En México, el 66% de las mujeres reporta haber sufrido un tipo de agresión de algún tipo de violencia, y 59% de ellas, o sea casi el 60%, son mujeres indígenas, y la violencia que más atañe a ellas son obviamente la violencia física. Entonces ya no tenemos tanto tiempo, yo solo siempre he dicho que todas las políticas públicas que se aprueben y toda la legislación y el esfuerzo que hacemos legisladoras de diferentes partidos, y yo siempre hago mucho hincapié en este tema, en que si no se le asigna presupuesto, simplemente son bonitas palabras. Entonces necesitamos presupuesto para que estas políticas públicas se puedan ejercer y realmente palpemos todos los avances que puede haber así en los distintos países, y con la unión de las fuerzas en estos temas. Yo coincido que es un tema en que nos hermanamos y nos damos, nos arropamos todas las mujeres, y yo insisto, si no se asigna presupuesto, son simplemente bonitas palabras. Muchas gracias.